Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. El ruido es uno de los mayores enemigos de los fotógrafos nocturnos. Se convierte en casi una obsesión que lleva a muchos de nosotros a gastar muchísimo dinero en cámaras de gama cada vez más alta y en ópticas superluminosas. Esto ayuda, es cierto, pero ¿y si te dijese que puedes conseguir resultados prácticamente iguales a los que te ofrece una cámara súper cara con tu cámara de iniciación? Solo tienes que aplicar las técnicas de revelado correctas, y en este vídeo te voy a enseñar 3 técnicas para que consigas ganarle la batalla al ruido. Lo primero y esencial para tener la menor cantidad de ruido posible en tus fotografías nocturnas es conseguir imágenes bien expuestas. En fotografía nocturna esto puede ser complicado, ya que trabajamos casi siempre en condiciones de muy baja luz o casi ausencia de luz, y la única manera que vamos a tener de saber si estamos exponiendo bien nuestras fotografías es observando el histograma. Si además estamos iluminando nosotros mismos la escena que estamos fotografiando, no somos máquinas. La luz va a incidir en cada captura de manera diferente. Así que, súper importante tener muy presente el histograma en fotografía nocturna y aplicar la sensibilidad ISO correcta para la situación que queremos fotografiar. Hay que perderle el miedo a los altos ISOs. Siempre vamos a tener muchísimo más ruido si de entrada aplicamos una sensibilidad ISO más baja y luego nos vemos obligados a levantar las sombras de esa fotografía durante el revelado, que si aplicamos una sensibilidad ISO más alta y tenemos una fotografía de entrada mucho mejor expuesta. Aún así, siento decirte que en nocturnas casi siempre vamos a ser víctimas de una cierta cantidad de ruido, dependiendo de la gama de nuestro equipo fotográfico. Así que vamos con la primera técnica de reducción de ruido, la situación más habitual que nos vamos a encontrar casi siempre. Una sola fotografía, una sola exposición, y queremos reducir el ruido lo máximo posible. Aquí tenemos la situación más habitual que nos vamos a encontrar después de una sesión de fotografía nocturna. Una sola exposición con un alto nivel de ruido. En primer lugar, es súper importante valorar el ruido de una fotografía siempre observándola al 100%. Este dato es súper importante para hacernos una idea real del ruido que hay en la fotografía. Aunque Photoshop tiene diferentes herramientas de reducción de ruido, la manera más efectiva de reducir el ruido de una fotografía como esta es aplicarle una máscara de luminosidad. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo. En primer lugar, vamos a duplicar la capa que tenemos. Ahora, sobre esta capa que acabamos de duplicar, vamos a aplicar una reducción de ruido muy agresiva. Para esto nos vamos a ir al 100% y nos vamos a venir a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Valores de radio entre 1 y 1,5 nos irá genial para este tipo de reducciones de ruido. Yo lo voy a dejar en un radio de 1 y pulso en OK. Como puedes comprobar, ya no tenemos ruido en la fotografía, pero hemos perdido muchísima nitidez de la imagen. Lo que vamos a hacer a continuación es recuperar esa nitidez que hemos perdido. ¿Cómo vamos a hacerlo? Creando una máscara de luminosidad. Para esto nos vamos a la pestaña de canales y con el canal RGB seleccionado nos vamos a venir a este botoncito de aquí. Básicamente lo que hemos hecho ha sido cargar el canal como selección y, como puedes comprobar, se nos han activado las famosas hormiguitas caminantes de Photoshop. Lo que ha hecho el programa ha sido sencillamente cargarnos como una selección todas las luces que se encuentren por encima del 50% de nuestra fotografía. Básicamente lo que es una luminancia de nuestra imagen. Lo que tenemos que hacer ahora es cargar esa luminancia como máscara de la capa que hemos duplicado, así que nos vamos a capas y sobre la capa que hemos duplicado pulsamos en el botón de añadir máscara. Y como puedes ver, ya se nos ha activado aquí la máscara que acabamos de cargar, que la podemos ver pulsando la tecla Alt alternativa y sobre ella. Básicamente lo que te he dicho, una luminancia de la imagen que estamos trabajando.
Me imagino que sabes cómo funcionan las máscaras de Photoshop. Las zonas en blanco es donde se van a estar aplicando los procesos que estamos realizando y las zonas en negro van a quedar protegidas frente a esos procesos. Nosotros queremos que la reducción de ruido se aplique en las zonas más oscuras, ya que es donde más ruido tenemos, y tenemos que proteger las zonas con más señal. Además, queremos recuperar la nitidez que hemos perdido al aplicarle el desenfoque gaussiano. Por lo tanto, con la máscara activada nos vamos a venir a Filtro, Estilizar y a hallar bordes. Ahora, con este tipo de filtro activado vamos a ajustar los niveles de la máscara para que nos proteja exactamente lo que nosotros queremos, las zonas con más señal y las estrellas. Así que pulsamos en Control L o Comando L para sacar los niveles y vamos a ajustar esta máscara. Aproximadamente así. Pulso en OK y ahora si me vuelvo a la capa que he duplicado y me acerco al 100%, puedo comprobar que he recuperado muchísima nitidez de la que había perdido, pero ya no tengo ruido en la fotografía. De hecho, si activo y desactivo la capa, puedo observar la cantidad de ruido que he reducido en la fotografía. Acabas de ver la forma más sencilla y rápida de reducir el ruido de una fotografía, pero no la más efectiva. Si verdaderamente quieres conseguir reducciones de ruido súper potentes, tienes que apilar imágenes. Así que, ¿tienes ya tu imagen compuesta y lista para disparar? Tómate unos segundos para conectar el intervalómetro de tu cámara y configura entre 10 y 15 fotografías, todas iguales. Los resultados van a ser brutales. Ahora nos encontramos con algo parecido a lo que hemos visto en el caso anterior, nuevamente una fotografía nocturna que si ampliamos al 100% tiene bastante ruido, pero en este caso he tenido la precaución de capturar una secuencia de fotografías. Lo que voy a hacer va a ser apilarlas todas y vas a comprobar la potencia que tienen los apilados a la hora de reducir el ruido de las imágenes. Para realizar un apilado de imágenes en Photoshop, lo primero que tenemos que hacer es cargar todas las imágenes como capas. Para esto nos vamos a Archivo, Secuencia de comandos, Cargar archivos en pila. Buscamos donde tenemos las imágenes guardadas y las seleccionamos todas. Y aquí están todas las imágenes cargadas como una pila. Si vamos desactivando imagen a imagen, podemos ver que lo único que se mueve son las estrellas del cielo. Aún así, aunque la cámara estaba sobre trípode y el encuadre es exactamente el mismo en todas las imágenes, es muy recomendable alinearlas por si ha habido alguna pequeña variación entre una imagen y otra. Para hacer esto las seleccionamos todas y nos vamos a Edición, Alinear capas automáticamente. Pues como puedes ver, a pesar de que el encuadre es exactamente el mismo y la cámara estaba sobre un trípode, hay una ligera variación entre algunas de las capas. Así que muy importante siempre el paso de alineación. Lo siguiente que tenemos que hacer es convertir todas las capas en un objeto inteligente. Para eso, una vez más, las seleccionamos todas, pulsamos con botón derecho y pinchamos en Convertir en objeto inteligente. Y por último, llega el momento del apilado. Para esto nos vamos a Capa, Objetos inteligentes, Modo de apilamiento, Mediana. Y aquí tenemos nuestra imagen apilada. Si nos vamos al 100%, podemos ver la increíble diferencia que tenemos frente a la imagen individual, que la tenemos por aquí. Aquí tenemos la imagen individual y aquí tenemos la misma zona de la imagen apilada. Una diferencia brutal. ¿Pero qué nos ha ocurrido con el cielo? Pues que evidentemente, como estaba en continuo movimiento durante la captura de la secuencia de fotografías, ha quedado totalmente emborronado y hemos perdido por completo el detalle. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Bueno, pues podemos recuperar el cielo de una de las imágenes individuales que arrastraremos aquí y mediante la aplicación de una máscara nos permitirá recuperar el cielo en nuestra imagen. Y aquí tenemos la máscara que acabo de crear del cielo.
Como el cielo viene de una exposición individual, podemos aplicar la técnica de reducción de ruido que te he explicado en primer lugar. Y ahora sí, después de aplicar este segundo proceso, ya podemos comprobar que tenemos una imagen muchísimo menos ruidosa gracias al apilado que hemos realizado y que nos integra una vez más las estrellas que habíamos perdido. Acabas de ver el auténtico poder de los apilados como técnica de reducción de ruido. Los resultados son increíbles. Pero como puedes ver, cuando tenemos cielos con estrellas, la cosa se complica un poquito. Podemos aplicar estas técnicas de apilado para los primeros planos, para conseguir primeros planos muy limpios de ruido, y aplicar la técnica que te he enseñado en primer lugar para reducir el ruido del cielo, y luego fusionar ambas imágenes en una sola. Pero, ¿podemos conseguir apilados completos, primer plano y cielo, sin necesidad de fusionar ambas fotografías? La respuesta se llama Sequator, un programa que además es gratuito. Aquí tenemos abierto el programa Sequator. La gran ventaja de este programa es que es un programa súper potente y totalmente gratuito, pero su gran desventaja es que es un programa únicamente válido para Windows. Sin embargo, los usuarios de Mac también tienen una alternativa, aunque en este caso ya no es gratuita. Se trata del programa Starry Landscape Stacker, un programa que funciona exactamente igual que Sequator, pero que tiene un pequeño coste. Y bien, volvemos una vez más a Sequator. Como vas a ver, este programa es súper sencillo de utilizar y de configurar. En primer lugar, tenemos que cargar las imágenes de estrellas, es decir, las imágenes que queremos apilar. Como puedes ver, automáticamente el programa nos marca una imagen como referencia, aunque podemos modificarla desde aquí y elegir la que nosotros queramos. A continuación tenemos que marcarle la ruta de salida de la imagen apilada, desde aquí, desde Output. Y por último vamos a configurar los parámetros de apilado. En primer lugar, aquí le vamos a marcar que nos congele el primer plano, Freeze Ground. A continuación vamos a hacer la selección del área del cielo. Para esto pinchamos aquí en Sky Region, nos sale este pincel, esta brocha, con la que tendremos que seleccionar de forma aproximada qué región de la imagen es el cielo. Y por último, vamos a desmarcar el espacio de color sRGB, pulsando con el botón derecho, y vamos a seleccionar Adobe RGB, que es un espacio de color mucho más grande y en el que capturan nuestras cámaras fotográficas. Y por último, lo único que tenemos que hacer es pulsar en Start. Bien, pues ya tenemos nuestra imagen apilada con Sequator. Vamos a abrirla ahora en Photoshop para comprobar cómo se ha reducido el ruido de la fotografía. Y aquí tenemos una vez más ambas imágenes abiertas. Aquí tenemos en primer lugar la imagen que acabamos de apilar, que como puedes ver es un resultado realmente muy bueno. Tenemos una imagen muy limpia y lo mejor de todo, en este caso no tenemos que recuperar el cielo porque Sequator nos ha apilado también toda la información del cielo sin que luego tengamos que fundir ambas imágenes. Si nos vamos a la imagen individual, podemos ver una vez más la enorme diferencia que hay entre nuestra imagen apilada y la imagen individual sin apilar. Un resultado realmente espectacular. Estoy seguro de que con estas tres técnicas súper potentes de reducción de ruido que te he enseñado en este vídeo, ya no habrá fotografía nocturna que se te resista. Deja de pensar que el problema es tu cámara, tu equipo fotográfico. Si aplicas las técnicas de revelado correctas, puedes conseguir resultados increíbles con cualquier equipo fotográfico. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Si te gusta la fotografía natural en su sentido más amplio, quieres aprender más técnicas como las que te he enseñado en este vídeo y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo, no olvides activar la campanita. La semana que viene volvemos con nuevos videotutoriales, videoblogs, directos, entrevistas sobre lo que más nos gusta, la fotografía natural en su sentido más amplio. Adiós.